Ahora vamos a hablar de la cultura Aztatlán. La cultura Aztatlán, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué papel tiene en la historia? Pues se cuenta de lo que hay un poco de historia, lo que contó pues los códices que existieron, el códice Boturini, el códice Codex. Hay varios códices que cuentan una historia, pero de la conquista y de lo que pasó. Contaban que había existido una tribu que se llamaba los Naoa. Cuentan los libros, ¿no? Entonces, que era una tribu que estaba en el sur de Estados Unidos y una tribu que se llamaba Naoa y que estaba constituida por cuatro grupos. Y en el momento en que pasó como una especie de sequía en todo el lugar ese que existía la tribu, empezaron a buscar lugares más propios para formar una nueva cultura. Se formaron los 4 grupos y uno se regresó a buscar la antigua cultura de ellos porque se creía que era la Atlántida. Esos agarraron más hacia el norte de Estados Unidos y de lo que hoy es en Estados Unidos, porque en ese tiempo pues no existían los países como hoy los conocemos. Y los otros 3 grupos se vinieron hacia el sur, se vinieron por toda la costa. Son los lugares más fáciles de transitar, porque pues ya si estábamos hablando de la sierra que parte a todo México, toda la Sierra Madre era más difícil de caminar, entonces se fueron por toda la línea de costa. Pero al llegar a lo que hoy comprende Sinaloa, pues se dieron cuenta que era un lugar muy abundante en agua. Era un lugar con una larga llanura, que era un valle muy extenso donde había muchas riquezas naturales. Sinaloa es como, estamos en un lugar muy privilegiado, porque Sinaloa es como, si agarramos la sierra es como un gran edificio y su terraza es la línea de costa y ya con vista al mar. Pues entonces tenemos un estado grandioso, un estado muy bien ubicado. Y ellos se dieron cuenta de eso, por eso se asentaron en esta región, porque miraron todo lo grandioso de esta, y aquí fundaron la cultura Aztatlán. Pero la cultura Aztatlán no es en sí como una cultura, sino que era un grupo de comunidades que estaban conformadas con un mismo fin, pues, porque existía un núcleo, pero todas las demás hablaban diferentes idiomas o dialectos. Entonces estaba como les decía antes, desde el norte de Sinaloa hasta el norte de lo que es el actual Nayarit. En esta región se han encontrado pocas cosas porque ha habido muy poco apoyo sobre lo que es las excavaciones y los estudios de antropología y todo lo que se requiere en esta región. Una de las tribus que partieron de los Naoa fueron los que fundaron la antigua Aztatlán. Y otros son los que se fueron a Teotihuacán y otros fueron los que hicieron a los toltecas. Pues se supone que los toltecas es una cultura más antigua que Teotihuacán, pero pues los libros cuentan unas cosas, salen nuevos libros y cuentan otras cosas y pues no sabemos, pero de que tenemos una gran cultura, tenemos una gran cultura. Y nos falta conocer más. El solo hecho de saber que aquí en Sinaloa existe la única pirámide en el mundo hecha de conchas, eso nos hace sentir que somos únicos y que tenemos un gran legado, que no sabemos todavía lo que hay debajo de nosotros, lo que hay debajo de esta tierra por falta de apoyo, pero algún día lo sabremos. Era una pirámide que era como un basamento, que tenía como 80 metros de largo por 100 metros de ancho y más o menos como unos 20 metros de altura, donde se suponía que en la parte de arriba había como una especie de vivienda, pero que era como un templo, que era ahí donde vivía como una especie como de chamán, porque todo era el rollo más como espiritual, muy espiritual. Y las viviendas, pues casi no hay viviendas que se remonten de esa época, porque eran viviendas hechas, no se limitaban o no se preocupaban en hacer viviendas que perduraran tanto, porque realmente no existían materiales en la región que nos dieran ese tipo de viviendas, como la piedra. La piedra teníamos que traerla desde muy lejos, acá a la costa, entonces hacían mayormente basamentos donde hacían construcciones muy ligeras, en ese tiempo se le llamaba bajareque, viviendas que estaban hechas de varas
de varas de madera, paradas así, y les ponían las atravesadas y las forraban en algunos casos de lodo y los techos de palma. Entonces, en la llegada de los españoles, pues todas esas construcciones las quemaron, porque ellos se dieron cuenta que no eran lo que les habían contado. Esperaban encontrar una cultura rica en oro. Les decían que iban a encontrar al dorado. Ellos creían que iban a encontrar una ciudad que les habían prometido con muchas riquezas, pero nuestros antiguos antepasados, ellos estaban más relacionados con lo espiritual, y no le tomaban tanta importancia a lo que es la vida efímera, pues. Realmente las viviendas pues eran un poco efímeras, pero una de las cosas que también casi en ninguna parte se hace era enterrar a los muertos sobre ollas de barro que simulaban el vientre materno, como que volvían ellos, o eso creían, de volver a las entrañas de la tierra, porque pensaban que la tierra era su madre, pues, y el sol era su padre. Entonces todo era muy espiritual, pues. Entonces, pero los colocaban en las urnas. Primero limpiaban todos los huesos y todo eso, y los metían de alguna manera a la urna, y ya los tapaban y los enterraban. Por eso nos hemos dado cuenta nosotros que existía una forma de enterramiento muy singular, y en ella estaba marcado el nivel jerárquico de la persona. ¿Por qué? Porque pues llevaban ornamentos, como si era un guerrero, pues llevaban pues flechas, puntas de flechas, lo que usaba a lo mejor el mazo, alguna piedra, lo que usaban los guerreros, o si era algún sacerdote o una persona que se dedicaba a lo espiritual, pues en ella echaban que plumas, otras vasijas donde ellos podían quemar a hierbas y eso, pues. Entonces, o si se hablaba de algún rey o de alguna persona que tuviera algún nivel jerárquico, se usaban mucho también los collares de concha, pues, los collares de concha, y también unos barrilitos así que servían como de sellos, donde se marcaban la piel para diferenciarse de una tribu a otra. Algunas de las tribus actuales que todavía existen, pero que ya hasta se ha perdido hasta la forma de hablar, hasta el dialecto, son los caitas, los seris, los tahues, son los que están ahorita. Están ligadas las culturas, tanto de Sonora como de Sinaloa, como de Nayarit. Es como una sola cultura. Los yoremes, los que hacían la danza del venado, la danza del pascola, es una sola cultura, no más que ahora la delimitación de los estados ya nos hace parecer diferentes, pues, pero realmente hay similitudes de la cerámica aquí de Aztatlán con la cerámica del sur de Estados Unidos, con los Anasazi, con los mogollones. Tenían una cerámica, de nuevo Casas Grandes, tenían una cerámica similar y técnicas un poco similares. Entonces, de hecho, eso era lo que las investigaciones de los americanos que habían venido. Había una muchacha que Donald Brand y Carl Sauer le daban clases, porque ellos eran maestros de una universidad de Estados Unidos, y la mejor alumna que ellos tenían era esa muchacha que se llamaba Isabel Kelly, y ellos confiaron esa investigación que ellos ya habían empezado, y se empezaron a descubrir muchas cosas que se le hicieron a ellos impresionantes, y mandaron a ella para que terminara de estudiar lo que ella estaba aprendiendo en Estados Unidos, pues. Entonces, pero tratando de ellos hacer una relación de las culturas del noroeste de México con las culturas del sur de Estados Unidos, pues. Entonces, se pensaba que era un corredor turístico o un corredor comercial que abarcaba desde Acaponeta, que era donde estaba sentada, donde se pensaba que estaba sentado. En Acaponeta se pensaba que estaba la capital de la cultura Aztatlán, pues. Estaba entre Acaponeta, estaba en la región de Chametla,
estaban en esas dos regiones porque ahí en esos dos lugares se encontraron los mayores vestigios de cerámica muy fina, de construcciones un poquito más de mejor calidad, pues. También se encontró en Durango también algunos vestigios en el Cañón del Molino. También se abarcaba todo ese lugar para lo que era el corredor turístico. Se hablan muchas cosas. También se habla de lo que es la quemada en Zacatecas, que es un lugar o un sitio prehispánico que tiene columnas y tiene como una infraestructura al estilo Teotihuacán, que también se relaciona un poco con la cultura aztatlán, pues entonces todo va relacionado en la historia que les estoy contando, porque pues he leído varios libros, pero tratando de buscar una identidad que tenemos nosotros o que no tenemos en nuestros días, que nomás nos apoyamos en lo que encontramos, en lo que es la cerámica. La cerámica, ¿qué nos dice? Nos dice eso de que esa cultura fue una gran cultura, una cultura que floreció al máximo, así como la Teotihuacán, como la cultura como en otro país, como fueron la cultura de los faraones en Egipto. No más que mayormente no conocemos muchas cosas porque todo eso se perdió, se quedó en el aire y pues no hay que echarle la culpa a nadie, simplemente conocernos como lo que somos. Quiero agradecer a Inside Pottery, a la Dirección de Artesanías del Gobierno de Guanajuato y a todos los que conforman a ese gran equipo, mis más grandes felicitaciones. La verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad y les mando un saludo afectuoso. Termino con esta frase que dice: el pasado es un lugar distinto y que las fronteras que hoy nos rigen antes no existían. Por ello, la historia es siempre diferente. Muchas gracias.